Bueno, cuando el pastor me pidió que compartiera un mensaje, me vinieron los nervios. Pero la verdad es que ya en esa semana el Señor me había dado una palabra para mí personalmente y yo pensé que solamente era para mi familia. Y ahí orando y estudiando la palabra, luego el pastor me dio la invitación y le pregunté al Señor si esa palabra quizás era para la iglesia. Y sí, la verdad que tenía la carga de compartirla con vosotros. Así que espero que sea de bendición. A mí me ha ayudado mucho en este tiempo, porque aunque yo sonrío por aquí y por allá, pero tenemos luchas. ¿Quién tiene luchas? Levanta tu mano. Amén. Somos muchos, amén. Sí. Es normal. Si amas a Cristo y si has decidido seguir a Jesús, hay lucha, porque tenemos un enemigo y sabemos todos que quién es. No es nuestro hermano, no es nuestra familia, es Satanás. Él va a intentar desanimarte, va a intentar... Pero bueno, nosotros vamos a ir de la mano de nuestro Dios y vamos a seguir adelante, ¿vale? Así que me gustaría poneros primero un pequeño vídeo, no es tan pequeño, pero bueno, unos minutillos, porque me gustaría poder expresarme bien. Bueno, mientras tanto, si tienes tu Biblia o tu móvil, me gustaría que me acompañaras y buscaras allí en tu móvil o en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a estar repasando el capítulo 18 y el 19. Como son dos capítulos, un poco del 20 también. Vamos a estudiar esta tarde sobre un rey que se llamaba Ezequías. No sé si habéis oído de él, ¿sí? Este rey había tenido un padre que no había sido un rey correcto, ¿vale? Había tenido un mal liderazgo, había levantado en Israel de nuevo nuevos altares con otros dioses. Pero cuando Ezequías entró en el reinado, comenzó a cambiar todo eso. Empezó a quitar los altares de los otros dioses, empezó a arreglar el templo que estaba descuidado. Eso siempre es una señal que hay falta de oración y falta de búsqueda a Dios. Y en ese momento Israel se encontraba en esa situación. Tenían la casa de Dios abandonada. Parece que sí, parece que no. Bueno. Entonces os lo voy a explicar yo, no pasa nada. Vale, vamos a comenzar por el capítulo 18 y comenzaremos a leer desde el versículo 4. Vale, dice así. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Esto es importante. A donde quiera que salía, prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria en ese tiempo era un rey, vamos a decir, poderoso, importante, ¿vale? Era un rey con un gran ejército y en ese momento se encontraba ganando grandes batallas, ¿vale? En diferentes lugares. Vale, vamos a saltar al versículo 11 y dice así. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alat,
en Abor junto al rey Joab y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Dios, sino que habían quebrado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Vale? Yo, al estudiar este caso que le sucedió al pueblo de Israel, puedo ver que siempre que el pueblo de Israel se aleja de Dios y comienza a apartarse de Dios y a hacer las cosas como en el versículo 12 dice, que no habían atendido a la voz de Dios, sino que habían quebrado su pacto y todas las cosas que Moisés le había enseñado, ¿no? Y por esa situación, parte del pueblo de Israel fueron llevados cautivos. Bueno, ahí. A los 14 años, el rey Ezequías subió, Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. De repente este rey, el rey de Asiria, está conquistando, ¿vale? Está conquistando muchos pueblos, ¿vale? Y se levanta contra muchísimos pueblos y resulta que ganan las batallas una y otra vez de varios pueblos. De hecho, en los capítulos enumera una lista de los pueblos que había vencido. Y yo quiero situarte porque en esta tarde me gustaría hablar de la guerra espiritual, ¿vale? Entonces, vamos a situarnos. Se encuentra Israel, que en ese momento están bien, están en paz, porque el rey Ezequías ha levantado de nuevo el altar al Señor, ¿vale? Ha quitado los otros altares de los otros dioses y ha colocado a los levitas, ha ordenado, ha puesto en orden la casa de Dios. Entonces el pueblo de Dios comienza otra vez con Dios, vuelve a Dios, ¿vale? Eso todo lo ha preparado el rey Ezequías. Y aparentemente es un tiempo de paz, un tiempo tranquilo, de nuevo el pueblo vuelve a Dios y empieza a experimentar un buen tiempo con el Señor, ¿sí? ¡Qué maravilloso! Pero, ¿qué sucede cuando estamos así y de repente nos llegan las amenazas? Porque eso es lo que sucedió, ¿vale? Eso es lo que sucedió. Y dice que el rey Ezequías recibe una carta, en la cual es una carta amenazante, donde le dice que le va a vencer, que se va a poner en guerra contra Israel, ¿vale? Israel, por supuesto, son minoría y era imposible pelear contra este ejército numeroso y poderoso. No podían pelear, ¿vale? En la carne era imposible, ¿vale? Observo aquí, primer punto, que el enemigo primero envía mensajes de miedo y allí llegó la carta. Quizás te has sentido bien como le pasaba a Israel, pero de repente empieza a venir el temor y empieza a venir el miedo. Y esa es la manera de trabajar del enemigo. Primero intimida antes de atacar. Eso te va a dejar a ti y a mí débiles si nosotros escuchamos, ¿vale? Dice, rodea la ciudad y hace demostraciones de fuerza, ¿vale? Me llama la atención en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 28, donde dice así, y les dijo Rabsacés, que era el comandante del ejército de Asiria, decid ahora a Ezequías, así dice el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? Que te has rebelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Bueno, le está poniendo en duda en qué ha puesto su confianza el rey de Israel, ¿vale? El rey enemigo de repente viene y dice, ¿y tú en qué confías? ¿Dónde está tu confianza? Y es lo mismo que el enemigo hará con nosotros. Te va a preguntar, oye, ¿en qué confías? Y allí tú tienes que ver realmente dónde has puesto tu confianza. Vamos a ver el vídeo y después voy a sacar los puntos más destacados, ¿vale?
Dele. Rey llamado Ezequías, que gobernaba el reino de Judá desde la ciudad de Jerusalén. Su padre, el rey Acaz, había hecho muchas cosas malas. Había cerrado el templo de Dios y llenado el país de ídolos. Pero Ezequías no quiso seguir el mal ejemplo de su padre. Desde el primer día de su reinado, tomó una decisión valiente: volver el corazón del pueblo a Dios. Ezequías mandó a limpiar el templo, quitar los ídolos, restaurar la adoración y reunir al pueblo para celebrar la Pascua. Todo Judá se sorprendió al ver a un rey tan joven, pero tan decidido a hacer lo correcto. Confiemos en el Señor nuestro Dios, decía él con voz firme. Y mientras los reinos vecinos caían en pecado o en guerra, Judá comenzaba a brillar con la luz de la obediencia. Y todos los días, Ezequías oraba, subía a las murallas, miraba a los cielos y decía: Señor, tú eres nuestro escudo, ayúdanos a ser fieles a ti. La gente volvió a cantar en las calles, los sacerdotes adoraban con gozo, y los niños aprendían otra vez sobre el Dios que los había sacado de Egipto. Pero en medio de tanta esperanza, el peligro se acercaba en silencio. Mientras Judá se fortalecía en el Señor, un gran enemigo conquistaba a los pueblos vecinos. Era el poderoso rey Sennacherib de Asiria, un conquistador cruel que aplastaba todo a su paso. Sus ejércitos eran enormes como un enjambre de langostas. Miles de soldados, carros, arcos y lanzas, avanzando como tormenta. Cada ciudad que encontraba, la destruía sin compasión. Sennacherib escuchó que Judá no se había rendido, y entonces envió su ejército directo a Jerusalén. Sus generales llegaron hasta las puertas de la ciudad, gritando insultos al Dios de Israel. No confíen en Ezequías. Ningún Dios ha podido salvar a otras naciones, y el suyo tampoco podrá. El pueblo temblaba. Los soldados en las murallas sudaban de miedo. Los niños se escondían detrás de sus madres. Jerusalén estaba rodeada. Ezequías, al escuchar aquellas amenazas, no respondió con espada, no gritó, no ordenó atacar, no llamó a sus capitanes. En cambio, rasgó sus vestiduras, se vistió con ropa de tristeza y subió al templo, se arrodilló delante del altar y oró. Señor Dios de Israel, tú que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios. Mira lo que dicen, mira lo que hacen. Sálvanos, Señor, para que todos sepan que solo tú eres Dios. El mensajero del rey asirio trajo una carta. En ella, Sennacherib se burlaba aún más. ¿Acaso tu Dios va a salvarte? ¿Crees que Jerusalén resistirá cuando todas las demás cayeron? Ezequías tomó la carta y subió con ella al templo. No la leyó ante sus generales, no la destruyó con rabia. En cambio, la puso delante de Dios y dijo: Señor, aquí está lo que dice el enemigo. Mira estas palabras, escucha sus ofensas, respóndele tú. Mientras el pueblo lloraba y temía, mientras los enemigos se reían fuera de las murallas, Ezequías se mantuvo de rodillas, y entonces llegó la respuesta de Dios por medio del profeta Isaías. No temas por las palabras que has oído. Sennacherib no entrará en esta ciudad, no disparará ni una flecha. Por el camino que vino, regresará, porque yo defenderé esta ciudad por amor a mi nombre. El pueblo aún no entendía cómo Dios pelearía por ellos. No había armas suficientes, no había ejército que los defendiera.
Pero mientras todos esperaban una guerra, Dios ya tenía preparado un milagro en la oscuridad. Aquella noche, mientras la ciudad dormía en silencio, el ejército asirio acampaba fuera de Jerusalén. Las antorchas brillaban como estrellas malvadas. Los soldados reían, seguros de que al día siguiente la ciudad caería. Pero mientras los hombres dormían, el ángel del Señor descendió en medio del campamento enemigo. Cuando salió el sol, los centinelas de Judá subieron a la muralla y miraron al valle. Y vieron una escena que jamás olvidarían. El campamento asirio estaba en silencio absoluto. No había gritos, ni movimiento, ni tambores de guerra, solo cuerpos. El ángel del Señor había destruido a 185,000 soldados en una sola noche, sin un solo combate, sin una sola flecha de Judá. Dios había peleado por ellos. Sennacherib huyó, derrotado, humillado y solo. Regresó a su tierra y allí murió sin gloria. Ezequías salió del templo con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de gratitud. El pueblo se inclinó y adoró. Aquella batalla no se ganó con espadas, ni muros, ni escudos. Se ganó de rodillas, con oración. Desde ese día, el pueblo de Judá nunca volvió a ver la oración como algo débil. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es el mismo que estuvo allí. Es tu Dios. Es el mismo Dios. Amén. Y aunque a veces vengan esas amenazas, Dios está contigo. Lo único que cambia la batalla eres tú. Porque depende de ti si tú vas a doblar rodilla como hizo ese rey y buscar a Dios y meterte en oración, o vas a amedrentarte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la batalla? ¿Qué vamos a hacer? En una sola noche, o sea, la oración de este rey, la oración de este rey movió al ángel de Jehová y en una sola noche mató a 185,000 soldados. Israel no tuvo que pelear, no tuvo que lanzar ni una flecha. Y fíjate qué fuerte que cuando ellos oran, el profeta Isaías les dice, por donde han venido se van a ir. Ellos se apoyan en la promesa que Dios les da. Amén. Tenemos promesas. Tenemos promesas. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. La clave está en la oración. La clave está en Mateo 6:6, donde dice, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en el cielo. Allí comienza tu victoria y la mía. Solo allí veremos la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Solo allí en la intimidad. Hermano, hermana, no te desanimes. No te desanimes. El plan del enemigo es que tú y yo nos desanimemos en medio de la guerra. El enemigo habla, porque vemos que aquí quiso amedrentar, quiso llenar al pueblo de temor, quiso quitarle la fe, porque dice que atacó su confianza. Este rey se acercó. ¿Y tú en quién confías? Yo me imagino, mientras escuchaba esta historia, esos soldados, aquel ejército tan grande, enorme, rodeando a Israel. Yo creo que esos soldados estaban celebrando antes de pelear, porque habían ganado muchas batallas. Ellos pensaban que iba a ser igual. La diferencia es que Israel tenía un Dios vivo, un Dios grande, Jehová de los ejércitos. Eso era la diferencia. Ellos no lo sabían, porque los demás pueblos también tenían sus dioses y para nada les sirvió. Pero Israel tenía puesta su confianza en aquel que es el mismo ayer, hoy, por siempre, el que sostiene el universo. Amén.
Y en Él es el que tenemos que poner nuestra confianza. Hermana, hermano, ¿hay lucha? Sí. ¿Hay batalla? Sí. Pero las batallas solo pueden ser conquistadas de rodillas. Volvamos a las rodillas. Volvamos a la oración. No dejemos que el desánimo nos pare de orar. No dejemos que el calor, que las circunstancias, no dejemos que el enemigo nos engañe con sus mentiras. Amén. Amén. Es mi mensaje, o sea, el mensaje que creo que es de Dios para ti, iglesia. Persevera. No te rindas. Este rey sabía que no tenía capacidad. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta en medio de las circunstancias que no podemos, que no tenemos capacidad? Muchas, ¿verdad? ¿Te has sentido que, Señor, yo no puedo con esto, es demasiado grande? Israel estaba viendo la grandeza de este ejército, pero miró a Dios, que es mucho más grande. Nadie puede compararse con la grandeza de nuestro Dios. Nadie. Amén. Y es que, como dice la palabra de Dios, es que no es por fuerza ni por ejército, sino por su Espíritu. Amén. Y la diferencia, como vuelvo a repetir, la marcó este rey, cómo él actuó ante esa guerra. Como digo, esos soldados se estaban burlando. Seguramente que toda la noche incluso estaban allí bebiendo, celebrando. Estos israelíes, ¿nos lo comeremos con patatas? Seguro que sí. Pero esa noche, esa mañana, cuando Israel se levantó y amaneció, vio que el Señor había peleado por ellos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Señor. Tú peleas por nosotros, Señor. Aleluya, tú estás con nosotros. Oh, aleluya. Qué poderoso es el Señor. No hay nada más grande que Él. No hay nada. No hay malas noticias. No hay pelea económica. No hay nada más grande que nuestro Dios. No hay nada. Ve a su trono. Ve a su presencia. Búscale en intimidad. Si no tienes ganas, ve. No importa. Seguramente que este rey tampoco tenía ganas. Porque cuando uno recibe temor, recibe amenazas, cuando uno mira un poquito las circunstancias, se le van las ganas. Pero él entró en el lugar secreto y dijo: Señor, aquí están las amenazas. Aquí están, Señor, yo las traigo. Yo no puedo, pero tú sí. Amén. Y si te has sentido así, Señor, yo no puedo. Bienvenido. Todos estamos igual. Pero Él puede. Él puede. Él pelea tus batallas. No te canses. No tires la toalla. El Señor pelea por nosotros. Lo que tú estás esperando, sigue orando. Sigue orando. Amén. Qué poderoso saber que Dios está conmigo y contigo y está por mí y está por ti. Amén. Y eso hace la única diferencia. Del resto, la única diferencia es el Dios al que creemos. Amén. Pero es más fuerte, sigue siendo el mismo. Ayer. El que fue ayer es el mismo hoy. Y permanecerá igual. Dios sigue siendo grande. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue haciendo las cosas imposibles. ¿Tú lo crees? Amén. La diferencia la marcará tu confianza en Él. El enemigo va a venir y va a decir: ¿en quién confías? Como le hizo a Israel. Él, mira, no es tan poderoso el enemigo, pero es viejo. Es viejo. Sabe mucho. ¿Sí? Pero no más que nuestro Dios. Así que intentará usar las mismas estrategias que usó antes. Con aquellos hermanos, con aquel pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Usted y yo somos el pueblo de Dios.
Y el Señor Todopoderoso está con nosotros. Da igual que se nos acerque las amenazas, que se nos acerque el enemigo. Me llama la atención porque le comentaba a mi esposo, incluso el enemigo les habló en su propia lengua, que en aquel tiempo negociaban en arameo, pero ellos hablaron en hebreo para que los soldados que estaban en el muro pudieran escuchar y pudieran sentirse amedrentados. Pero es muy fuerte porque les amenaza como que ellos comerán estiércol y se beberán su pipí. Perdón por la palabra. ¿Qué está diciendo el enemigo? ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que van a pasar hambre y sed. Les estaba diciendo que venía la pobreza. El enemigo quiere decir eso. El enemigo repite eso una y otra vez. Pero, ¿qué dice el cielo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha dicho para ti? Pasa a tu habitación. Si el médico te dijo algo, no importa. ¿Qué dice Él? Es lo que vale. El Señor dio una promesa en esta situación. Amén. Y les dijo que por donde habían venido se iban a ir. Y me encanta. Eso me encanta. Me encanta esa expresión porque hay un versículo que dice: el enemigo vendrá por un camino, pero saldrá huyendo por 7. ¡Aleluya! Y yo cuando pienso eso, yo me imagino que al enemigo le falta camino. Y por eso dice la palabra que saldrá por 7. O sea, no encontrará. ¿Por qué? Porque el Señor está delante. El Señor está delante de ti. Amén. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Es el tiempo de creerle al Señor. Es el tiempo de orar. Y después orar. Y después orar. Y de no mirar las circunstancias. Dice que el justo vive por fe y no por vista. Hermano, hermana, no mires las circunstancias. Esas circunstancias pueden cambiar en una noche, como le pasaba a ellos. Una noche, la oración de aquel rey movió al ángel de Jehová y peleó y mató. Ellos no tuvieron que hacer nada más que orar. ¿Y qué debemos hacer tú y yo cuando viene la guerra? ¿Qué debemos hacer? Otra vez. Otra vez. Amén. Orar. Es lo único que tenemos que hacer. Orar. Orar. Orar y no dejar de confiar en Dios. Y no ser intimidados por la circunstancia. Porque tenemos un Dios que en una sola noche ha cambiado la historia. Lo más fuerte, también me llama la atención de la historia, y es que cuando Israel se levanta esa mañana y ve los cuerpos de los soldados, dice que todos los pueblos de alrededor comenzaron a hablar del Dios de Israel. Porque algo había pasado allí, algo había pasado. Y lo que había pasado es que Dios estaba defendiendo a su pueblo. Amén. Todos los pueblos sabían que el Dios de Israel era un Dios vivo y que era real. Si quieres luego puedes leer la historia en casa, porque tiene muchísimos puntos tremendos, de verdad, interesante. Y en el Salmo 34, capítulo 34, versículo 7, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Ora, si tienes que arreglar papeles, ora, Señor, aquí están. Tráelos a la presencia de Dios. Tan poderoso es orar. Tráelos. Pon tu fe en marcha. Deja de quejarte. Deja de hacerlo. No funciona. Yo he decidido bajarme del tren de la queja. No sirve. Me apaga. Me agobia, me amarga. Y yo no quiero ser una amargada. Seguro que tú tampoco. Yo quiero ser una hija de Dios que experimenta su gozo. Amén.
Y que el gozo de Dios no depende de lo que yo estoy viendo ahora. Amén. Porque es un gozo que me lleva mucho más allá de lo que yo vivo hoy. Amén. Aleluya. Amén. Pues os dejo solo como recordatorio Mateo capítulo 6, versículo 6, que todos lo conocemos. Y dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. Amén. Y el que se humilla en secreto, Dios lo recompensará en público. ¿Y sabes cuál es la recompensa en público? Muchas veces, bueno, la mayoría, son las respuestas a tu clamor, las respuestas a tu alabanza. Alaba, alaba, alaba a Dios. Algo poderoso se desata cuando alabamos a Dios. Papá, si puedes acompañarme con la guitarra. Hay poder en la alabanza. Amén. Alaba a Dios. Si tú te sientes desalentado, si sientes que ha habido una lucha fuerte contra ti, tranquilo, sigue confiando, sigue alabando, porque vamos a ver las maravillas del Señor. Amén. Aleluya, Señor. Si puedes inclinar tu cabeza, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, y tú no has cambiado. Tú eres grande. Tú eres Jehová de los ejércitos. Señor, nosotros nos sentimos vulnerables, Señor, pero no hay algo que sea imposible para ti. Señor, y en esta tarde hemos tomado la decisión de creerte. Por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos. Señor, hemos tomado la decisión de creer lo que tu palabra dice, Señor. No lo que el enemigo nos ha susurrado al oído, Señor, diciéndonos que somos débiles. Señor, creemos que tú vas delante de nosotros, Señor. Creemos que tú nos escuchas cuando clamamos al cielo. Creemos que el cielo está abierto, Señor. Y que tarde o temprano tú mandarás la respuesta, Señor, a nuestro clamor, a nuestra oración. Señor, y en esta tarde te alabamos, Señor. Aleluya, porque no hay nadie que se pueda comparar contigo. Eres incomparable, Señor. Eres incomparable, Señor. Aleluya. Queremos, Señor, levantar la bandera, Señor, que dice tu nombre. Queremos declarar que tu nombre es nuestra bandera, Señor. Queremos declararlo, Señor, y que el enemigo puede verlo, Señor. Puede ver tu nombre en alto en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú en esta tarde levantas el ánimo de tu pueblo, Señor. Tú renuevas las fuerzas del que no tiene ninguna, dice tu palabra, Señor. Señor, aviva el fuego, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Aviva el fuego, aviva la oración, Señor. Queremos ser un pueblo que ora. Un pueblo que adora, un pueblo que vive para ti, Señor. Señor, un pueblo que busca tu reino lo primero, Señor. Un pueblo que no se despista con las cosas de este mundo, Señor. Oh Jesús, decidimos, Señor, volver a poner nuestra mirada en ti. No vamos a tirar la toalla. No vamos a rendirnos porque hemos creído en ti, Señor. Aleluya. Hemos creído en ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Te alabamos porque grande tú eres. Puedes ponerte de pie y comenzar a alabar al Señor en tus palabras. Alaba al Señor, dile, Señor, tú eres grande.
Señor, yo te creo, Señor. Señor, yo te alabo, Señor. Señor, he decidido creerte, Señor. He decidido, Señor, aleluya, no mirar lo que veo, Señor. He decidido, Señor, aleluya, apoyarme en tus palabras, Señor, y no en mis emociones, Señor, no en lo que yo siento o dejo de sentir, Señor. Oh, aleluya, porque solo tú, Señor, eres la roca, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, te alabamos, te alabamos. Vamos, dale tu propia adoración, dale tu propia adoración. Dile, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres grande. Tú eres más grande que mi situación. Señor, yo te creo. Señor, yo voy a caminar por fe y no por vista, Señor. Señor, en ti está mi fortaleza. En ti está mi fuerza. En ti está mi esperanza, Señor. Oh, aleluya. Porque no es, Señor, en mi capacidad. Es a través de tu Espíritu Santo, Señor. En ti está la victoria, Señor. En ti está la victoria. Creemos, Señor. Creemos que tu presencia vive dentro de nosotros, Señor, y que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Creemos, Señor, lo que acabamos de leer, que el enemigo vendrá por un camino, pero huirá por 7 caminos. Huirá por 7 caminos. Aleluya, aleluya. Dale fuerte ese aplauso, Señor. Aleluya. Oh, porque el que confía en ti no va a ser avergonzado. Aleluya. Señor, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Aleluya. Oh, aleluya. Maravilloso, maravilloso. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, te alabamos. Aleluya. Oh, te alabamos. Creemos en ti, Señor.